Las noticias de hoy en Estados Unidos. El diario The New York Times destaca como gran titular: el presidente lleva adelante, impulsa su plan, en inglés 6 billones de dólares para consolidar el crecimiento de la nación. El presidente va a presentar formalmente en el día de hoy el presupuesto federal más grande desde la Segunda Guerra Mundial, cuando trata de, es una agenda muy ambiciosa que incluye inversiones en educación, transporte y el combate al cambio climático. Documentos obtenidos por The New York Times muestran que la solicitud presupuestaria del presidente Biden asciende a un total de 8.2 billones, 8.2 billones hasta el año 2031, con el déficit por encima de 1.3 billones. El crecimiento forma parte de una agenda para mejorar toda la infraestructura de la nación, garantizar suficientemente seguridad social, la red de seguridad social, y todo esto en el plan de American Jobs Plan, el plan de empleo para Estados Unidos, y el American Families Plan, el plan para las familias de los Estados Unidos. Él quiere con esto mejorar la situación de la clase media y elevar toda la industria de Estados Unidos para darle una mejor competitividad global. El diario The New York Times ilustra su primera página de una manera dramática. Tenemos las fotografías de niños. Por la manera como están cubiertas algunas niñas, vemos que se trata de niñas musulmanas. El titular dice: ellos eran solo niños. Por lo menos 67 menores de 18 años en Gaza y 2 en Israel resultaron muertos durante el conflicto, según los reportes iniciales. Ellos querían ser doctores, artistas, líderes, y entonces invitan a que lean las historias de cada uno de estos niños que resultaron muertos en estos meses de violencia. Esto en la primera del The New York Times. En la primera del Washington Post, la gráfica es no menos dramática. 2 hombres se abrazan compungidos en medio de una vigilia donde todos rezan por los caídos. Esto fue en San José, California, rezando la vigilia por los 9 empleados que resultaron muertos en el último tiroteo. A propósito de este tiroteo, el presidente Biden ha dicho basta. Tras el enésimo tiroteo y la inactividad del Congreso. 3 hispanos han sido identificados entre las víctimas del tiroteo de San José en California. La masacre puso de nuevo el control de las armas en el centro del debate público, con el presidente Biden pidiendo acciones, mientras en el Capitolio la situación se queda trancada entre las divisiones partidistas. Una vez más, el presidente ordenó la bandera sobre a media asta, después de que un hombre armado de 57 años, antes de suicidarse, cegó la vida de al menos 9 personas en una estación de tren ligero en California, entre ellos 3 hispanos que trabajaban para el servicio del transporte. Basta, fue la exclamación del presidente Biden. Cada vida que es tomada por una bala atraviesa el alma de nuestra nación. Podemos y debemos hacer más, dijo el presidente Biden. En otras informaciones importantes en los Estados Unidos, tengo acá que los servicios de inteligencia tienen datos del origen del virus aún no analizados. El llamamiento del presidente Joe Biden
para que se investigaran en un plazo de 90 días los orígenes del coronavirus se produjo después de que la inteligencia del país comunicara a la Casa Blanca que dispone de gran cantidad de pruebas sin examinar que podrían arrojar luz sobre este asunto. Así lo explica The New York Times, que además asegura que los servicios de inteligencia del país le pidieron a Biden tiempo adicional para analizar mediante procesos informáticos todo el material de que disponen. El diario cita como fuente a los funcionarios de inteligencia y explica que estos servicios tratarán de aplicar una cantidad extraordinaria de recursos informáticos para comprobar si el SARS-CoV-2 se filtró accidentalmente de un laboratorio de Wuhan en China, epicentro de la pandemia. La iniciativa del presidente Biden ha generado un intercambio de acusaciones en Pekín y Washington y tiene como objetivo presionar a los países aliados y a las agencias de inteligencia para que extraigan información sobre el tema, como interceptaciones, testigos o evidencias biológicas, así como buscar alguna prueba para determinar si el gobierno chino encubrió un accidente. Tengo por acá la vicepresidenta Kamala Harris celebra la participación de empresas en el plan para el Triángulo Norte. Recordemos, el Triángulo Norte se llama así al triángulo que integran El Salvador, Honduras y Guatemala. Reunida con directivos y representantes de las diversas empresas, la señora Harris aseguró que esta acción incluye todo, desde la inclusión digital hasta la fuerza laboral, pues la empresa privada tiene un papel clave para impulsar el desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica. Estas empresas tienen un papel muy importante que desempeñar en la creación de empleo y la promoción del crecimiento económico y creación de desarrollo a largo plazo. Esto lo dijo antes de emprender un viaje a Guatemala y México para reunirse con actores regionales. Esto forma parte del plan de atacar de raíz el proceso migratorio de centroamericanos que suben hasta Estados Unidos. Y en la misma tónica, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará a Costa Rica para tratar las causas de la migración. Estados Unidos anunció que el viaje del secretario de Estado tiene como objetivo confrontar con sus pares de la región la inmigración irregular y la cooperación con otros países del área. Fuentes de la Casa Blanca reconocieron que Venezuela también estará en la agenda cuando venga a Centroamérica el secretario de Estado. Con relación a Venezuela, la situación de la migración venezolana también salió a relucir en las declaraciones de la funcionaria del Departamento de Estado, quien recalcó que Estados Unidos ha sido el mayor donante para paliar sus necesidades en Costa Rica, donde apuntó que habría algo más de 30.000 de ellos, 30.000 venezolanos en Costa Rica. El reloj indica en este momento las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional, donde el gran titular de hoy: Venezuela es el cuarto país con la peor crisis de desplazados después de naciones africanas. Los refugiados están desatendidos y olvidados. El Consejo Noruego para los Refugiados presentó su clasificación anual correspondiente al 2020. África domina el índice con la República Democrática del Congo en primera posición. Le siguen Camerún, Burundi, Venezuela, Honduras, Nigeria, Burkina Faso, Etiopía, República Centroafricana y Mali. Los venezolanos continuaron sufriendo por la represión y la hiperinflación. Más de 5 millones de personas han huido desde 2014. El flujo se contuvo en 2020 por el cierre de fronteras y las restricciones de movimiento por la pandemia, lo que planteó problemas de protección para refugiados y migrantes. Es una cita textual para el documento del Consejo Noruego para los Refugiados. Leo también acá un cargamento de diésel. El primero desde noviembre llegó a Venezuela esta semana en el petrolero Bueno. Son casi 500.000 barriles de combustible que los agricultores y camioneros necesitan desesperadamente, según la agencia Reuters.
Aunque las sanciones de Estados Unidos permiten la importación de combustible bajo excepciones humanitarias, los abogados consultados por la agencia de noticias aseguraron que las empresas necesitan una autorización específica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado está de aniversario. Hicieron un evento donde participaron varias personas, entre ellas Antonio Ledesma, quien dijo: son insólitas las condiciones del régimen para negociar. El exalcalde metropolitano de Caracas indicó que lo que propone el jefe del régimen hace recordar las bravuconadas de los narcotraficantes. También estuvo presente Luis Almagro, quien declaró: no hay nada que los venezolanos puedan esperar de esta dictadura. Almagro advirtió que uno de los puntos más problemáticos tiene que ver con la relación del régimen de Maduro con la criminalidad, pensando en un proceso de democratización del país. Lo hemos visto, dice Almagro, en los recientes acontecimientos en Apure. No hay actividad criminal que le resulte ajena al régimen, sea el contrabando, sea la minería ilegal, sea el narcotráfico. Todas son actividades del régimen. Y estas actividades se realizan con total impunidad. Es un tema complicado. Las actividades criminales dejan más ganancia que la actividad legal. Y eso es un punto muy importante. ¿Cómo se convence a este régimen que debe detener esas actividades legales? Por otra parte, tenemos el tema de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía venezolana presentó ante la Corte una solicitud de cooperación bilateral para que el tribunal le transmita información sobre la investigación de esta institución, que esta institución realiza al Estado por denuncias de crímenes de lesa humanidad. Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados. Eso fue lo que dijo textualmente Tarek William Saab. Esto cuando vergonzosamente Argentina retira el apoyo que le había dado a la oposición venezolana, retira el apoyo a la demanda contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional, precisamente por los presuntos crímenes de lesa humanidad. Guaidó condena la decisión de Argentina y cuestiona a Alberto Fernández y le reclama: ¿considera usted que hay justicia en Venezuela? Recuerden que ya Fernández había soltado una frase penosa cuando dijo que el problema de los derechos humanos había bajado en Venezuela. El expresidente Mauricio Macri lamenta la decisión de Alberto Fernández de priorizar una alianza política con un dictador antes que la vida y los derechos humanos de millones de venezolanos. Esto es indignante. La dictadura de Maduro, inmediatamente por boca del agradeció a la Argentina haber retirado la denuncia por la violación de los derechos humanos. Y tenemos que la diputada Delsa Solórzano calificó las declaraciones de Saab como una actuación desesperada del régimen ante la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional. Cuando vemos la actuación desesperada del régimen de Maduro, que hemos venido denunciando desde hace días para pretender eludir el accionar de la Corte Penal Internacional, y la conectamos con la vergonzosa actuación de Alberto Fernández, pareciera que todo forma parte de una misma estrategia. Así las cosas. El reloj indica en este momento que ya son las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Realmente impacta la primera página de hoy de The New York Times. Tenemos las fotografías de 68 niños, unos más pequeñitos que otros, con la picardía, la inocencia que tiene un niño cuando se le retrata. Sonríen algunos, otros muy serios, otros como con cara de susto. Son rostros inocentes, rostros felices. Algunos de ellos manifestaron que quieren ser,
artistas, doctores, líderes, deportistas, pero ninguno de estos niños inocentes, con sus caritas tiernas que están aquí en esta fotografía, están ya con nosotros en vida. Todos fueron víctimas de los bombardeos que sufrieron en el Medio Oriente entre Gaza e Israel días atrás. La guerra es cruel, se lleva a cabo por razones de diverso orden. Así ha sido en la historia de la humanidad. La guerra deja destrucción de todo tipo. Y duele particularmente cuando la guerra arrasa con los más pequeños, con el porvenir. Eso es lo malo. Una cosa son los planes de paz, las razones geopolíticas, religiosas, pero ¿cuántos de los líderes piensan en estos pequeñitos? En lo que podrían haber llegado a ser por el bien de sus países. Hay que pensar en ellos de vez en cuando, ¿no? Y no tanto en lo otro. Eran solo niños. Así titula The New York Times. They were just children. Y ya no más.